Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a esta cuarta cápsula de la formación en gestión de crecimiento. Y en esta cápsula vamos a hablar de la importancia de la visión. Como en todas las cápsulas, empecemos con una reflexión. Esta vez les traigo una reflexión de John D. Rockefeller III, que nos habla de algo supremamente importante. Él dice, el camino a la felicidad yace en dos sencillos principios. Uno, descubra lo que le interesa y hace bien, y una vez descubierto, póngale toda el alma, cada onza de energía, ambición y habilidad natural que tenga. Quise escoger esta frase porque representa muy bien el espíritu de lo que vamos a hablar en este momento, y es la importancia de clarificar la visión dentro del proceso de la metodología de gestión de crecimiento con el enfoque de la rueda de crecimiento de la Escuela de Empresarios de Credit. Recordemos que en la cápsula pasada dimos un marco general de lo que es el enfoque metodológico de la rueda del crecimiento, con sus diferentes cuadrantes, en los cuales no voy a entrar en detalle, pero algo supremamente importante es que tengamos en cuenta que dentro de los diferentes objetivos estratégicos de cada uno de los cuadrantes, teniendo en cuenta que el objetivo estratégico de posicionar es ganar una experiencia de mercado, el de vender es llegar al punto de equilibrio, el de seleccionar es llegar a la estructura rentable, el de maximizar es llegar a tener una receta de negocio recurrente para volver a reiniciar otra vuelta de la rueda de crecimiento. Dijimos que un elemento fundamental es que la rueda de crecimiento se personaliza y digamos que el crecimiento se humaniza cuando nos ponemos nosotros empresarias y empresarios en el centro del proceso, como a través de nuestra visión estratégica. Y de eso vamos a hablar en este momento. ¿Por qué? Porque imprimirle nuestro toque personal al crecimiento es lo que va a garantizar la rapidez del crecimiento, y sobre todo lo que va a garantizar que nos sentamos identificados y sepamos hacia dónde vamos. Hablemos un poco de esa importancia de la visión estratégica, teniendo en cuenta que la visión estratégica está en el centro del proceso de la gestión del crecimiento. Y empecemos con esta estadística. 70% de las quiebras en las empresas, de acuerdo con diferentes estudios, van a regresar y van a llegar todos a un elemento fundamental. No son las ventas, no es la rentabilidad, no es la cantidad de empleados, no es la penetración a mercados internacionales, no es la decisión de poner uno u otro producto o servicio. La razón del 70% de las quiebras es la visión. ¿Y por qué la visión? Porque la visión va a determinar específicamente hacia dónde va la empresa, qué tipo de empresa quiere tener, qué tipo de empresario o empresaria usted quiere ser. La visión significa la manera como ustedes, empresarias y empresarios, van a imprimir, van a poner su sueño, su visión de sí mismo en su empresa. Es aquella que va a guiar sus decisiones y elecciones de crecimiento. Es aquella que va a trazar el camino, las etapas que se deben pasar. Se trata de un objetivo que en últimas debe estar en la punta de la escalera del crecimiento, y nada ni nadie va a poder ayudar a lograrlo. Solamente ustedes son los que van a ser los garantes de esa visión. Se puede aprender absolutamente todas las técnicas que hacemos en una acuarela, por ejemplo, pero si no sabemos específicamente la imagen o no tenemos la imagen en la mente de lo que queremos realizar, pues la acuarela o la pintura va a ser completamente irreal, no va a tener sentido ni para nosotros ni las personas que lo van a estar viendo. Por eso es importante establecer un paralelo siempre entre la visión que tienen ustedes, empresarias, empresarios, y la visión personal, la visión a la que quieres llegar, y de eso vamos a hablar en un momento. Entonces, digamos que la visión se articula, se une, se enlaza con otra serie de elementos dentro del proceso de
estructuración de una empresa que tiene que ver con la misión, con los valores y con los objetivos. Muy seguramente ustedes han escuchado hablar de esto, y si no han escuchado hablar de esto, pues estos elementos, estos 4 elementos se trabajan en un proceso de planificación estratégica. ¿Qué quiere decir eso? Es en un proceso en el cual vamos a definir específicamente hacia dónde vamos, cómo lo vamos a hacer, sobre qué marco y sobre todo vamos a definir unos elementos que nos van a permitir medir el alcance de esa visión. Entonces, desde ese punto de vista, la visión viene a definirse como la situación ideal que deseamos alcanzar a mediano y largo plazo. La misión es lo que hacemos, la vocación que tenemos. Los valores son las convicciones y principios que constituyen la cultura de nuestra empresa. Y los objetivos son en últimas los resultados que queremos alcanzar, que son medibles y cuantificables. Vamos a ver cada uno de estos elementos, empezando obviamente por el elemento de la visión estratégica. Cuando hablamos de la visión estratégica, para construir una visión estratégica, pongámoslo sencillo, respondamos a la frase que es una famosa pregunta que muchas veces nos hacen: ¿dónde quieres estar dentro de 5 años? Si hay visiones estratégicas que se pueden definir a 3, a 2, pero hagámoslo de manera sencilla. ¿Dónde quieres estar dentro de 5 años? Cierra tus ojos y mira un poco, regresa a la base de cuando iniciaste tu empresa. ¿Por qué lo iniciaste? Y proyéctate dentro de 5 años. En consecuencia, también tendrás que contestar diferentes elementos para precisar esta visión. ¿Cuál es finalmente tu sueño como empresaria o empresario? ¿Es que tu sueño es tener $1.000.000 de volumen de ventas e ingreso personal? ¿O es que tu sueño es ser reconocida o reconocido en el medio empresarial en el que te estás desenvolviendo? ¿O es que tu sueño es crear y poseer varias empresas? ¿O tu sueño es tener una oficina en Europa, en Latinoamérica o en América del Norte? ¿O simplemente tu sueño es poder producir un ingreso suficiente que te permita sobrevivir, que te permita vivir y te permita tener tiempo y dinero? Tu sueño es viajar. Todas estas preguntas se las estoy haciendo no porque esas sean las respuestas. Simplemente revísense, mírense específicamente por qué iniciaron esta empresa y hacia dónde quieren llegar. Y todas las respuestas que ustedes vayan a dar son las respuestas correctas simplemente porque les pertenece, porque son las respuestas de ustedes, porque nada ni nadie tiene derecho a criticar esas respuestas porque es la manera como ustedes le imprimen su visión personal a donde quieren llegar. Y la razón, el medio que están utilizando ustedes es a través de su empresa, de su asociación, de su cooperativa. Desde ese punto de vista, es importantísimo también tener en cuenta que si llegamos a contestar esas preguntas y esas preguntas vienen a buscarnos en nuestras entrañas y se convierten en parte de nuestra razón de ser, pues va a ser muchísimo más sencillo generar una sostenibilidad en nuestra empresa y que nuestras organizaciones realmente sean perenizadas, es decir, que duren en el tiempo, porque estas aspiraciones van a ser la fuente de la motivación que todos los emprendedores y emprendedoras, empresarios y empresarias necesitamos para levantarnos todos los días en perseguir este sueño. Hay que tener en cuenta que necesariamente la visión personal tiene que estar alineada con la visión de empresa. Y esto generar una coherencia. Es muy normal que la visión cambie y de hecho hay que estar adaptados y abiertos a ese cambio de visión. Si cuando tú fundaste tu empresa, por ejemplo, eras soltero o soltera y en la evolución de tu empresa te casaste, fundaste una familia y tienes hijos, es normal que tu realidad personal cambie y tu visión de empresa también cambie. Y en esa evolución es donde nos volvemos resilientes como seres humanos y estamos acostumbrados y nos vamos a acostumbrar a ser abiertos al cambio
no perder nuestro sueño, sino darle otra forma completamente a ese sueño. Una visión necesariamente tiene que responder por qué, cuándo, cómo y qué, y de qué manera todo esto lo articulamos para que podamos lograr nuestros objetivos y lograr nuestros sueños. Un ejemplo claro que quisiera compartir con ustedes es un ejemplo de una empresa de mundial, que son los productores de productos transformados lácteos, Danone. Danone, su visión es, por ejemplo, en inglés dice One Planet, One Earth, One Health, que es un planeta, una salud. Y en últimas, ellos lo que quieren decir es que la salud del planeta es indisociable de la salud de los seres humanos y que los productos que ellos producen son productos saludables, y esto hace parte de lo que es su visión. Cuando ellos trabajan una visión de esa manera, están logrando inspirar a las personas, tanto a los trabajadores como a las otras personas, a los clientes potenciales y clientes actuales, para que se unan en torno de un mensaje y de un proceso, y todo lo que van a hacer ellos va a ser para lograr que sus productos sean productos saludables que van a tocar realmente el planeta y la salud de los que los consumen. Veamos otro ejemplo, un ejemplo de visión también inspirante es de una organización en Quebec que se llama Recycle Quebec. Ellos, su visión es convertirse en un socio determinante de un Quebec sin residuos. Muy pronto en la evolución de esta cápsula van a ver qué es lo que hace Recycle Quebec. Estos ejemplos se los quiero presentar porque muchas veces nosotros tenemos en nuestra cabeza las visiones tradicionales, ser el líder de bla, 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 o convertirse en el mejor en tal cosa, pero en últimas hay una evolución en todo este proceso y tiene que ver un poco con la evolución del liderazgo, hay un nuevo nacimiento del liderazgo. En el libro de Ago Selin y Brunel, que se llama Cabeza, Corazón y Coraje, una mirada simplificada sobre el nuevo liderazgo, nos gusta esta parte traerla a colación porque quiere darles a ustedes una nueva visión de lo que es el liderazgo y de la manera como las organizaciones van a evolucionar y cómo van a representar sus visiones no de manera tradicional. Entonces, resulta que hace muchísimos años el liderazgo de cabeza nos hablaba de la utilización de datos al servicio de la visión. Entonces, las visiones eran visiones de estas tradicionales donde se analizaban los datos, donde se daban las posibilidades, donde se determinaban las probabilidades o las prioridades, donde se definían los objetivos y donde se tomaban las decisiones. Entonces, eran visiones de estas visiones que encontramos en diferentes sitios web o en diferentes organizaciones. Ser el mejor de aquí hasta el año 2080, ser el mejor en tal sector de actividad con tantos países. Entonces son visiones tradicionales que nos van a dar cifras, datos y hechos. ¿Por qué? Porque utilizan es la cabeza para unir en torno a esto. La otra parte es la evolución hacia la dimensión olvidada, que es la dimensión del coraje, donde lo que se pretende es inspirar a las personas a lograr tomar riesgos, a experimentar, a enfrentarse a sus miedos, a lanzarse a la acción y a desafiar el status quo. Y esto viene a centrarnos en una visión una visión del liderazgo a través de la visión del corazón, donde se busca el compromiso, donde se pone un objetivo común, donde se unen los equipos, donde se genera coherencia en el discurso y en la acción y donde hay una apertura a las ideas de los otros y se resalta la contribución de los otros. ¿Esto qué quiere decir? En últimas, que hoy en día el mundo realmente no compra las cosas o no compra sus productos
simplemente porque, por lo que usted hace, sino por qué lo hace, ¿sí? Entonces, Simon Sinek, que es un gran, digámoslo como un gran filósofo también, y él ha creado muchísimos modelos en gestión, nos comparte esta frase. Él dice: la gente no compra lo que usted hace, la gente compra porque lo hace, y lo que usted hace simplemente prueba en lo que usted cree. Entonces, si nos regresamos un poco a este paralelo entre los diferentes tipos de visión o de evolución del liderazgo, entre el liderazgo de cabeza, el liderazgo coraje y el liderazgo de corazón, en últimas, lo que queremos decir con esto es que hoy en día las organizaciones deben buscar el sentido de lo que están haciendo para poder inspirar, no solamente inspirar a quienes trabajan en las empresas, sino inspirar a los otros clientes, porque el mundo es un mundo muy competitivo. Entonces el mundo ya no compra visiones tradicionales de ser el líder y de ser el mejor. Esas son visiones definidas sobre la cabeza. Hoy en día es importante que las visiones busquen el sentido. Y Simon Sinek nos comparte una hermosa teoría, que es la teoría del círculo dorado. Y en la teoría del círculo dorado, que los invito a todos ustedes a ver el video, busquen en YouTube el TED Talk de Simon Sinek, el círculo dorado. Él lo que nos dice es que existen tres grandes dimensiones. El qué, que está en la parte más externa del círculo dorado; el cómo, que está en el centro, y que está un poco más al centro; y el por qué, que está en el centro de todo el proceso. Entonces, él nos dice dentro de su teoría de encontrar el sentido, que es en últimas de lo que estamos hablando. Él nos comparte un poco un intento de explicar por qué algunas personas y organizaciones son particularmente capaces de inspirar a otros y diferenciarse con éxito. Entonces, hay una teoría detrás de esto, que es la teoría de la neurociencia, y ahí nos dice que los humanos responden muchísimo mejor cuando los mensajes se comunican con aquellas partes de su cerebro que controlan las emociones y el comportamiento y la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque Simon Sinek nos dice que el por qué es probablemente el mensaje más importante que una organización o un individuo puede llegar a comunicar, ya que esto es lo que inspira a otros a actuar. Entonces, veámoslo en el círculo de acá. El qué es: todo el mundo sabe lo que usted hace, su título, sus productos, sus servicios, su oferta. Algunas personas saben cómo lo hace, las acciones que toma para ser diferente de los otros, pero muy pocas personas saben por qué lo hace, el propósito, la causa de las creencias que lo inspiran. El por qué es como usted explica su propósito y la razón por la que usted existe y se comporta como lo hace. En últimas, la teoría de Sinek es de comunicar con éxito la pasión detrás del por qué, en una forma de comunicarse con el cerebro límbico del oyente, esta parte de nuestra anatomía que procesa sentimientos como la confianza, la lealtad y la toma de decisiones. En últimas, el por qué es la base de una fuerte propuesta de valor que estimula la acción entre los consumidores potenciales. Y esto hace que cuando comuniquemos nuestra visión, y la comunicamos a través del por qué, la estamos comunicando realmente a través del propósito que tenemos nosotros, en el sentido, en las raíces de ese sentido de base que nos hace ser quienes somos y que nos ha hecho en últimas a nosotros, empresarios y empresarias, desarrollar el negocio que tenemos. El cómo, si vamos a hablar un poco en el cómo, los factores del cómo de las organizaciones pueden incluir sus fortalezas o valores que sienten que se diferencian de la competencia, sus ventajas competitivas. En esta parte, la opinión de Sinek es que los mensajes del cómo también pueden comunicarse con el cerebro límbico, la parte que gobierna el comportamiento y las emociones.
pero su opinión es que las organizaciones harían mejor en formar una base de comunicar a través del por qué y a través del cómo. El cómo debe estar alineado con el por qué y ayudar a resaltar los factores diferenciadores. En últimas, el qué es bastante fácil para cualquier organización comunicar el qué hace. Esto se puede expresar a través de los productos que venden, a través de los servicios que ofrecen, y para un individuo sería un trabajo bastante sencillo, digamos, porque el qué, en últimas, si volvemos un poco a este tema de las neurociencias, solo se relaciona con la neocorteza, la parte del cerebro que es racional. Su argumento es que esta parte del cerebro es menos impulsora de la toma de decisiones que el cerebro límbico, la parte que mueve el por qué y cómo llega a ser mejor las personas. Y, ahora, desde este punto de vista, si hacemos una articulación con lo que veníamos diciendo antes, encontrar el por qué es muchísimo más fácil cuando realmente nos venimos a ver el sentido de lo que estamos logrando y de lo que queremos lograr en el futuro. Si vamos a hacer un ejemplo, y este ejemplo lo tomo del TED Talk de Simon Sinek, el reto que les doy es que yo voy a decirlo desde el por qué, voy a comunicarlo desde el por qué, después el cómo y después el qué, y ustedes me van a decir detrás de los que están escuchando detrás de la cápsula, a qué empresa les parece de la cual estoy hablando. Como les digo, eso es un poco un resumen del TED Talk de Simon Sinek. Los que lo van a ver y que realmente los reto a que vean el TED Talk para que lo podamos entender. Un poco hablan de esto. Entonces, él nos pone este ejemplo. Acuérdense, el reto es de qué empresa estamos hablando. Todo lo que hacemos, lo hacemos porque creemos en desafiar el status quo. Nosotros creemos en el valor de pensar diferente. ¿Cómo? En el cómo. Hacemos productos hermosamente diseñados. Y en el qué, simplemente sucede que hacemos muy buenos computadores. ¿Qué empresa es? Efectivamente es Apple. No me quiero detener mucho en esto, pero el reto para ustedes realmente es tratar de lograr comunicar su visión a través de su visión, encontrando el sentido. Pregúntense, háganse estas preguntas. ¿Qué diferencia le gustaría hacer a su alrededor para sus clientes, su comunidad o a más grande escala? ¿Qué quisiera usted ver o no ver en el mundo? ¿Qué quisiera hacer posible para sus clientes, su público, la sociedad? ¿Y a qué mundo en últimas desea usted pertenecer? Independientemente que sea una empresa pequeña, mediana o grande, que sea una asociación, que sea una cooperativa, que usted esté trabajando solo en su empresa o sola en su empresa por un periodo de tiempo. Es muy importante que hoy en día establezcamos esta razón de ser, por qué estamos haciendo las cosas y que nuestras visiones se definan a través de este elemento fundamental que es encontrar el sentido y no solamente encontrarlo, sino comunicarlo. En este proceso de planificación estratégica de los diferentes elementos que estábamos viendo, no solamente podemos hablar del tema de la visión, sino cómo esta visión se articula con los valores. ¿Qué son los valores de una organización? Los valores de una organización son nuestra fuente de motivación profunda que guía nuestros comportamientos, nuestras acciones, nuestras estrategias. Conocer nuestros valores fundamentales nos va a permitir estar alineados con lo que es importante para lograr nuestros objetivos, y el reto más grande es poner todas las acciones de acuerdo con nuestros valores y crear una cultura de empresa alineada con estos valores. Una colaboradora de la Escuela de Empresarios en Quebec, Olivia Común, nos ha compartido un poco todo este proceso,
Y sobre todo, hay un elemento fundamental que ella destaque que quiero compartir con ustedes, y es que cuando sabemos exactamente cuáles son nuestros valores, podemos saber o podemos crear una cultura de empresa fuerte, podemos escoger los mejores aliados, podemos facilitar la toma de decisiones y sobre todo podemos inspirar confianza y tomar acción con integridad, porque sabemos cuáles son nuestros límites, sobre qué se enmarca nuestra organización. Y esos valores fundamentalmente tienen que estar centrados con quien está detrás de la organización, es decir, ustedes, empresarias y empresarios, que son los inspiradores de la visión y saben específicamente qué es lo que quieren lograr y hacia dónde quieren llevarlo. Si nos vamos un poco a este ejemplo de Danone, los valores de Danone están centrados sobre la palabra hope, que en inglés quiere decir esperanza. Entonces, ellos hacen la H con humanismo, o sea, es una organización humanista donde se comparte las responsabilidades y el respeto al otro. La O quiere decir de apertura, donde se desarrolla una organización abierta a la curiosidad, a la agilidad y al diálogo. La P quiere decir proximidad, donde hay accesibilidad, autenticidad y empatía. Y la E quiere decir entusiasmo hacia la audacia, hacia la pasión, y hay un apetito por este entusiasmo. Entonces, este es el marco general de todas las acciones que desarrolla Danone y que lo van a llevar directamente a estas visiones estratégicas. Independientemente que sea una empresa gigante, quise ponérselas para que vean un poco cómo esa inspiración en general de desarrollar visiones basadas en el corazón y en el coraje y no solamente en la cabeza, nos hacen ser muchísimo más inspiradores y en últimas transmitir mensajes que están centrados con un eje sobre ese por qué hacemos las cosas. Veamos los valores de RECIC Quebec. Dice RECIC Quebec, dentro de RECIC Quebec hay 5 valores ligados a nuestra misión, están en el corazón de nuestro enfoque ético, guían cada una de nuestras acciones y enmarcan nuestra toma de decisiones diarias. Dentro de los 5 valores ellos tienen, y no se los voy a leer totalmente, pero dentro de esos 5 valores ellos tienen el respeto, la integridad, la colaboración, la responsabilidad y la equidad. ¿Y ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que en este proceso RECIC Quebec hace que todas sus acciones giren en torno de estos valores específicos. Ahora, hay diferentes técnicas de cómo podemos nosotros comunicar, porque no solamente es establecerlo, sino también es comunicar nuestras visiones. Una técnica o un método, una herramienta que desarrolló Jim Collins en su libro Construir para perdurar, Build to Last, es el término del BHAG, B-H-A-G. En inglés es Big Hairy Audacious Goal, que tiene que ver mucho con el tema de crear una meta que sea peluda, no peluda en términos de que sea difícil, sino que sea peluda, es que sea grande, que sea audaciosa, que de pronto digamos que es difícil de alcanzar, pero que en últimas va a ser inspiradora. ¿Por qué? Porque el BHAG lo que va a permitir es una frase que nos va a permitir darle forma a la visión. Es un objetivo que por naturaleza va a alinear a la organización y es un BHAG va a permitir estructurar la visión haciéndola concreta e inteligente. Les voy a presentar unos ejemplos también de unas compañías grandotas, pero mi objetivo realmente es que vean cómo estas compañías grandotas están haciendo este trabajo de inspiración, de concretización y de comunicación de una visión para inspirar a otros, porque en últimas puede que sea súper grande, pero el trabajo de nosotros, empresarios y empresarias, de ustedes que están viendo esta cápsula, es lograr inspirar a los otros, lograr imprimir en nuestras visiones
nuestro espíritu, el por qué estamos haciendo las cosas, y es muchísimo más tangible para nosotros, pequeños y medianos empresarios y empresarias, poder imprimir ese por qué, porque está más vivo, está más centrado en ustedes, en las personas, en sus valores, en el motor que los inspiró a ustedes a crear lo que han creado detrás de estas empresas. Así pues, aquí lo pueden ver, diferentes BHACs. Por ejemplo, el BHAC de Google es organizar la información del mundo. Imagínense, o sea, realmente ellos lo que pretenden es organizar la información del mundo. Facebook es conectar al mundo. Uber es transporte tan confiable como el agua para todos y en todas partes. Tesla, acelerar la transición del mundo hacia la energía renovable. Alibaba, facilitar hacer negocios en todo el mundo. Evernote, recordar todo. SpaceX, permitir la exploración y habitación de Marte para los seres humanos. Esto es Microsoft, una computadora en cada escritorio, en cada lugar. Y Nike, vencer a Adidas. ¿Sí? Entonces, digamos que no me voy a detener sobre esto, pero en últimas lo que quiero es que ustedes vean cómo se materializa este tema y cómo el BHAC nos sirve para comunicar ese por qué que nos inspira a nosotros, porque es la proyección del espíritu que nosotros queremos ponerle a nuestra empresa, pero sobre todo no solamente que se queda en nosotros, sino que lo podemos comunicar de manera tal que inspire a todos los demás, que le ponga ese corazón y ese coraje en la evolución del nuevo liderazgo que se está trabajando en todas las organizaciones en el mundo entero. O sea, para hacer su BHAC, lo que realmente hay que hacer es definir lo que realmente te apasiona, aquello que es tu motor económico y en lo que puedes ser mejor. La intersección de sus tres partes es tu BHAC. Veámoslo un poco desde este punto de vista. ¿Cómo definir un BHAC? Empieza pensando en un objetivo. Ese objetivo, hazlo más grande. Después, hazlo más peludo, es decir, ponle más pelos, ponle más grandeza. Hazlo más audicioso, llévalo más grande. Pruébalo y toma acción. Trata de hacerlo, trata de investigar un poquito más sobre la manera de comunicar a través del BHAC y muy seguramente en alguno de los momentos que nos vayamos a ver personalmente vamos a poder trabajarlo para ayudarte a transformar esta visión en un elemento que te permita comunicarlo e inspirar a los otros. No olvidemos que en todo este proceso de articulación entre la visión y los valores también existe un elemento fundamental que es la misión. La misión que en última es lo que hacemos, la vocación que tenemos. ¿Qué vamos a ofrecer a nuestros clientes, nuestros socios, nuestra audiencia? Esa es la misión. Es la declaración del propósito de la empresa y cómo pretende usted, su empresa, alcanzar sus objetivos. Esta es la contribución concreta a la realización de la visión. Es única para cada empresa y depende de su capacidad para entregarlo. Entonces, si volvemos un poco a este gráfico anterior, la visión es la situación ideal que deseamos alcanzar a mediano y largo plazo, relacionada mucho con ese por qué queremos hacerlo, con ese sentido que queremos darlo y comunicado a través de una frase audiciosa, como es el caso del BHAC. Los valores son ese marco, las convicciones, los principios que concluyen la cultura, que constituyen la cultura de la empresa. En general, lo que nos permite saber el riel sobre el cual andamos si fuéramos un tren. Y la misión es lo que hacemos y la vocación que tenemos. Desde ese punto de vista, los beneficios de tener una misión clara es obviamente el empoderamiento y la responsabilidad de todo el mundo porque sabemos qué es lo que estamos haciendo, es la adecuación a su deseo de ser útil en el mundo y es centrarse en lo esencial. Esto nos permite, en últimas, desarrollar misiones que sean concretas, que no sean misiones, visiones, sino que sean concretas y que todos sepamos qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos a través de la visión. En el caso de Recyc Quebec, el ejemplo de misión que ellos trabajan es lograr que Quebec
reduzca, reutilice, recicle y recupere materiales residuales con miras a promover una economía circular y luchar contra el cambio climático. Entonces, esta es la misión que tiene Recyquebec y toda su propuesta de valor, sus productos y sus servicios, muy seguramente los están construyendo a través de esta misión e inspirados en esa visión con el marco general de los valores que tienen. ¿Cuáles son las preguntas que se deben hacer ustedes para saber cómo desarrollar bien esta misión? Las preguntas son, ¿qué está haciendo tu negocio? ¿Cómo lo hace? ¿Para quién lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Y qué valor aporta a los clientes? Entonces, el reto es, pensemos un poco en nuestra visión, en nuestros valores, en nuestra misión y movámonos hacia la última parte de esta cápsula, que son los objetivos estratégicos, que se articulan en todo este proceso a través de los elementos que van a poder, a través de los cuales vamos a generar los resultados que queremos alcanzar y que necesariamente tienen que ser medibles y cuantificables. Entremos un poco en el detalle. Los objetivos son esenciales para aterrizar esa visión, si no se queda demasiado en el aire. Porque por el hecho de que estemos hablando del por qué, de qué es lo que nos inspira, qué es lo que puede inspirar a los otros, no quiere decir desde ningún punto de vista que simplemente se quede en algo que no es concreto, sino que la manera de concretarlo y de llevarlo al terreno, a lograrlo, es a través de esos objetivos estratégicos. La visión es el objetivo final a alcanzar y los objetivos son el camino para lograrlo. Los objetivos nos permiten enmarcar y aclarar las acciones que debemos realizar. Los objetivos necesariamente deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y en el tiempo. Cuando hablamos de esto, es una fórmula que se conoce como la fórmula SMART, por eso les puse en rojo las letras, que en inglés quiere decir inteligente, pero lo vamos a ver en esta forma porque cuando pensemos en hacer un objetivo, es importante que cada uno de los objetivos sea de esta manera: específico, medible, alcanzable, relevante en el tiempo, y ahorita vamos a ver un ejemplo. Específico, ¿qué quiere decir? Son los objetivos que deben definirse de manera detallada y concreta, no pueden dejar lugar a interpretaciones, serán la base que te ayude a construir los futuros planes de acción, así que quieres asegurarte de que el mensaje que estás transmitiendo es de forma clara. ¿Qué quiere decir? Medible. Un buen objetivo debe poder medirse con facilidad. Te ayudará a enmarcar tus parámetros. Medir es básico para mejorar, así que los diferentes puntos fundamentales cuando nos encontramos en una fase de definición de objetivos. Entonces, cuando medimos, podemos definir cuáles son los indicadores que nos van a servir para poder saber si lo alcanzamos o no lo alcanzamos. El siguiente elemento, que es el alcanzable. Los objetivos tienen que ser alcanzables, es decir, que tienen que enmarcarse en diferentes unidades de medida que no sean ilógicos, que sean alineados con lo que tenemos actualmente y hacia dónde queremos llegar. Y obviamente eso tiene una alineación directa con el cuarto punto, es decir, que sean relevantes. Cuando estamos hablando en relevantes, es decir, que no te estás perdiendo en elementos que no son importantes para la organización y que están vinculados con la importancia que tiene este objetivo para la empresa. La última parte es que tienen que estar definidos en un tiempo específico. ¿Por qué? Porque si no quedan objetivos demasiado abiertos y no solamente no sabríamos cómo medirlos, sino no sabríamos también cómo poder, hasta cuándo vamos a alcanzarlos. Un ejemplo, por ejemplo que podría darles es este que me parece interesante, que es un objetivo SMART, que es un objetivo específico, medible, alcanzable y relevante en el tiempo, y es este específicamente: aumentar las visitas de nuestro sitio web en un 30%, de 1,000 a 1,300 al mes, para el lanzamiento de nuestro nuevo producto el 31 de marzo.
Miremoslo específicamente. ¿Es que es específico? Sí es específico porque nos da claridad sobre lo que queremos alcanzar. Lo que queremos alcanzar es el aumento en el número de visitas en nuestro sitio web. ¿Es medible? Sí es medible porque nos está hablando de aumentar estas visitas en un 30% y nos da específicamente en cuánto, de 1000 a 1300. ¿Es que es alcanzable? Esto lo definimos nosotros mismos si no nos vamos a poner una meta o un objetivo que es demasiado loco de poder alcanzar, sino que desde nuestra realidad actual hasta el momento en el que lo que queremos alcanzar, pues en últimas es realista. ¿Es relevante? Muy seguramente sí es relevante porque es importante para una organización o la empresa la empresaria que redactó este objetivo, lo redactó porque es un objetivo importante para su organización. ¿Y tiene un tiempo específico? Sí, porque nos está diciendo al 31 de marzo del 2021. Las acciones que se van a desarrollar para lograr ese objetivo específico nos van a ayudar a ir paso a paso. Por eso siempre hablamos de una escalera. Y cuando hablamos de una escalera es muchísimo más fácil saber que nuestra escalera, nuestra visión está en la punta y que nuestra visión también tiene que ser una visión, digamos que las visiones, esta visión de la que estamos hablando aquí es una visión inspirante, pero también es importante tener esas visiones a las cuales queremos llegar y a partir de eso definir los objetivos estratégicos que nos van a permitir llegar a la visión, sabiendo que la visión es cambiable, que la visión es adaptable, que la visión tiene que estar alineada con quienes somos nosotros y la evolución que nosotros tenemos en el tiempo. Así pues, los invito a que reflexionemos alrededor de esta evolución en la concepción de visiones que tienen que ver con esta evolución entre el coraje y la cabeza, el coraje y el corazón, y que podamos a través de esto alinear y ser coherentes sobre lo que queremos, volver un poco a las bases de por qué iniciamos nuestras empresas y poder expresar nuestras visiones sabiendo que tienen, que tienen que llegar al sentido, a la base de lo que queremos y que en últimas nos vamos a proyectar en el futuro. Para la próxima cápsula vamos a entrar en el detalle de la rueda del crecimiento, sabiendo que la visión está en el centro de ese proceso y que definiendo nuestra visión vamos a poder en últimas saber hacia dónde nos vamos, pero ahora tenemos que saber desde dónde arrancamos. Y para eso nos va a servir los diferentes elementos que vamos a ver en los diferentes cuadrantes: vender, seleccionar, maximizar y posicionar, a través de las estrategias que les vamos a recomendar y las preguntas que se deben hacer para poder definir en qué etapa del crecimiento están ustedes en este momento. Así nomás, los dejo en esta cápsula de definir la importancia de la visión y nos vemos para la próxima cápsula de la cual vamos a empezar hablando de las estrategias para el cuadrante vender. Gracias por haberme escuchado y nos vemos en la próxima cápsula.